cuando quieras. Pues tenemos nada menos que a Samuel Vázquez, de Policías para el Siglo XXI. Samuel. Un saludo a todos, ¿qué tal estáis? Muy buenas, muy buenas. Bueno, Samuel lidera la asociación Una Policía para el Siglo XXI. Ha sido miembro de grupos operativos de respuesta de la Policía Nacional y la verdad que tiene, además de todo lo anterior, es un experto en temas de criminología con un montón de publicaciones al respecto, libros, etcétera, etcétera. Es una de las, desde mi punto de vista, una de las voces más autorizadas y a su vez menos interesadas en el sentido peor o peyorativo de la palabra. Y le hemos invitado hoy, Samuel, te hemos invitado evidentemente para hablar de este tema que si bien se conocía desde hace tiempo, ahora parece como que ha explosionado, ¿no? Estas violaciones en el Reino Unido. De repente todos nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ¿pero cómo es posible? Bueno, pero eso forma parte de la repugnancia del hecho. Es decir, las primeras bandas de pakistaníes son detectadas y denunciadas en algunos casos a finales de los 90. Entonces tú preguntas cómo es posible que una sociedad esté tan degradada que hasta el 2024 no sea portada de telediario. Esto empezó en Rotterdam, luego ha habido otros pueblos, pero ahora ya cada vez parece que el abanico dentro del Reino Unido, dentro sobre todo de la isla de Gran Bretaña, ha salido incluso de Inglaterra y hay pueblos ya cercanos en Glasgow. Veía la instrucción de uno de los casos de un chico que le cazan aleatoriamente. 4 pakistaníes se subieron en un coche y van a la caza del Owaisi Bastard, del blanquito bastardo, aleatoriamente, al primero que pillaron. Pillaron a un niño de 14 años, le dieron una paliza, le apuñalaron, le quemaron vivo. Y ¿Le quemaron vivo? Sí, le quemaron vivo al chaval, le quemaron vivo. ¿Murió? Y sí. El problema de esto, por la pregunta que me has hecho al principio, hasta la BBC pidió perdón luego, pero ya no nos sirve de nada. Durante lo que dura lo que es el conocimiento del hecho, la búsqueda de los culpables porque huyeron a su país, la extradición, el juicio. Tú sabes que esto es un proceso que hablamos de años, ¿verdad? Años. Yeah. Pero pues durante todos esos años, el nombre de este chico salió en la BBC 3 veces brevemente. Y el día que empezó el juicio, decidieron poner como noticia en el Telediario Nacional la apertura de un centro cultural en un pueblo cerca de Glasgow y llevar esto a las noticias locales. Una sociedad muy degradada para que estemos hablando en el 2024 por primera vez a nivel mundial de esto. Sociedad profundamente degradada. Hace solo 3 días, estuve viendo también, sigo las noticias de la BBC, un parlamentario, Robbie Moore, inquirió en el Parlamento, en este caso, por ejemplo, que se sabía que también en Bradford hay abusos muy similares a los que han ocurrido en el resto de Gran Bretaña. Y nadie supo contestar. No tienen ni idea. Es decir, saben que existe, pero no se han preocupado. Porque si no, parece que esto está circunscrito solamente en un área geográfica muy pequeñita. Pero lo que se ha visto es que está extendido por todos lados. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la propia policía haya colaborado en esto? Claro, pues ya has dado la clave. Solo en la pregunta ya has dado la clave, la policía. La policía es el gobierno. La policía no son los policías. La policía es un ente piramidal. La toma de decisiones es política, los directores generales son políticos, igual que los delegados del gobierno son delegados del gobierno, ministros, secretarios de Estado, los mandos en la cúspide de pirámide están escogidos por políticos, por lo tanto lo que interesa a la política es lo que se va a investigar. Y ahora viene la pregunta del millón, que me hace mucha gente. Hombre, ¿y los policías? Que es lo que yo defiendo. Yo no defiendo a la policía, yo defiendo a los policías. Los policías, ¿por qué no hicieron nada? Tú tienes la obligación de investigar, si es una obligación legal como policía, diría, pero es que tú no sabes cómo funciona esto. Aquí controlando a 4 gatos controlas todo el sistema. Es decir, yo soy policía de escala básica y voy a mi comisaría, pero yo no puedo ponerme a investigar un caso de violaciones. Hay un jefe de brigada que es el que determina y reparte los casos. Ni siquiera puedo ponerme farruco, que se suele decir, de no, pues yo voy a investigar esto igual. ¿Por qué? Porque ¿cómo sé yo que no hay un grupo superior, un AUDICO, una UCO, una UDEF investigando y que si yo meto la cabeza ahí voy a meter la pata y me echan de mi trabajo o me imputan un delito penal si me interfiero en una investigación? Quiero decir, que cómo se reparten las investigaciones, qué se investiga y qué no, qué se comunica y qué no, lo dominan entre 4 gatos.
entre 4 gatos que están en la cúspide de pirámide, y eso es la policía. Y la policía ha colaborado en tapar toda esta basura, porque son mandos policiales escogidos por los políticos a los que les interesaba, para no pagar un precio electoral, esconder esta basura, ni más ni menos. Y tú sabes, porque he estado más veces en tu programa, que una policía para el siglo XXI nació para acabar con eso, nació para acabar con la perspectiva, la priorización absoluta de la perspectiva política y empezar a priorizar lo profesional. Yo no sé si lo conseguiremos, desde luego vamos a luchar para que en España no pase lo de Inglaterra. Por ejemplo, una pregunta, perdón, Joan Miquel, No. que nos llega ahora mismo en el hashtag de la reunión secreta, importante, dar voz a esos guardianes que están pues, con dudas, ¿no? Dice Savera en este caso, ¿ha calado en España la forma de ocultar como sea la identidad de los violadores no nacionales? ¿Se vigilan en España los colegios? 2 preguntas. A ver, la primera es evidente que sí, ha calado en todos los medios de comunicación tradicionales, digámoslo así, que son los que están más vendidos al poder, o aquellos que de alguna manera u otra se financian a través del dinero público, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema para esta gente ahora? Que ahora hay nuevas autopistas a la comunicación, que es este programa del que estamos hablando, que son autopistas de libertad, que no controlan, en una palabra, no controlan. Y como no controlan, el mensaje se destapa hacia afuera. Y claro, cuando se destapa hacia afuera, entonces sí, ya hay medios tradicionales que dicen, ostras, es que vamos a quedar con el culo al aire si nosotros no hablamos de esto, porque en las redes ya está. Esto es como, he visto algún hilo, mira, es indecente. Somos sociedades podridas, ¿eh? He visto algún hilo en España de personas no radicales, no tontos del culo, de periodistas, de políticos, de gente a la que se suponen 2 dedos de frente, haciendo hilos grandísimos, todavía tratando de justificar lo que había pasado allí en términos de que no nos están contando la verdad. Es decir, por ejemplo, decían, te ponían las violaciones que había en toda Gran Bretaña durante un año. Evidentemente, la mayoría de las personas que hay en Inglaterra son inglesas y en Escocia escoceses, evidentemente, y en la Gran Bretaña británicos. Para intentar decir que había de todos los colores, de todas las nacionalidades. Oiga, mire, no. Estas bandas de violaciones sistemáticas de niñas tuteladas, algunas de 12 años, algunas violadas durante 11 y 12 veces durante la noche, durante años estuvieron haciendo eso. Estas bandas son íntegramente de musulmanes asiáticos. No vale de nada mezclar datos para intentar confundir a la gente. ¿Qué ganamos con esto? ¿Qué ganas con esto, hombre? De la misma manera que al primer ministro británico, que no me acuerdo de su nombre ahora mismo, lo siento, que era fiscal jefe... Stramer. Que era fiscal... Era el fiscal jefe durante todos estos hechos. En el propio hilo intentaban... El Crown Prosecution Service, CPS. Sí, bueno, yo digo para que la gente entienda más o menos... Sí, fiscalía en el fondo. Correcto. Sí. Perdón. Y en el propio hilo, que yo he visto algunos hilos, se intentaba justificar que este tío no era malo porque había reactivado una serie de investigaciones y había procedido a 65 detenidos. Oiga, mire, este tipo estuvo 9 años ahí. Esto empezó a finales de los 90. Este tipo, como todo el podrido sistema que había allí, todo, incluidos mandos policiales y políticos, colaboró activamente en la ocultación de esto. Y cuando esto saltó por primera vez a un telediario nacional, cuando eso sucedió, dijo, hostia, ahora tengo que taparme mi espalda, ahora tengo que cubrirme mi espalda, porque yo soy el fiscal jefe. Por lo tanto, tengo que... Y entonces fue cuando reactivó 2 o 3 operaciones, se hicieron 60 y pico detenidos. Pero la reactivó en ese momento. Ya llevaba años en el cargo. Luego, todos tienen que asumir su responsabilidad. Samuel, hemos puesto una pregunta. Desaparecer documentos, que es el colmo. Si tú vas trazando... si encuentras, bueno, sobre todo si contactas con alguien de allí y encuentras casos, vas estudiando casos, te das cuenta de las auténticas barbaridades que se han hecho. Pero las barbaridades no solo se han hecho en el Parlamento o en la alcaldía, las barbaridades se han hecho en The Police Station, en la comisaría de policía. Allí se han hecho también auténticas barbaridades para intentar ocultar en estos informes en el que se hablaba de evitar unas detenciones raciales, de que no zozobra la nave multicultural. Oigan ustedes, déjennos en paz. Queremos que nuestros hijos pasen tranquilos por la calle. ¿Qué nave multicultural, ni qué tensiones raciales, ni qué 8 cuartos? Hay que investigar a quien sea. Y si estos son musulmanes asiáticos, bandas de pakistaníes, a por ellos, como si fueran de Albacete. Pero es que estos son esto. Y por lo tanto, a por ellos. Y la comunicación en el siglo XXI es fundamental para que las personas sepan autodefenderse. Ocultárselo es poner a los hijos de esas personas en peligro. Porque si tú sabes que pasa algo en tu pueblo, tienes
muchas más herramientas para proceder dentro de la familia, dentro de a estrategias de autoprotección, que si lo desconoces. Por lo tanto, toda ocultación en este tipo de delitos de la comunicación es cuasi criminal. Como yo siempre digo, alguien se cree... En España tú puedes salir un violador multireincidente de la cárcel, haber estado 3 veces en la cárcel por 3 violaciones distintas, y mañana se va a tu barrio, al tuyo, a cualquiera, al de los 3, y tú no te vas a enterar de nada. ¿Alguien se cree en este país que si se va al barrio de un ministro, a la urbanización de un presidente del gobierno, no se va a enterar a los segundos inmediatamente de que ese tipo está allí? ¿Y por qué las élites de poder tienen que enterarse si el carnicero de mi barrio no, y la peluquera de mi barrio no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos a tantos sinvergüenzas en el poder? Hemos puesto un tuit fijado que tenemos en Twitter que dice así, Samuel, dice: ¿te parece bien que si un extranjero, ojito que se destaca la palabra extranjero, viola a tu hija, a tu hermana, a tu sobrina, se oculten los datos de las estadísticas? La opción A es sí, me parece bien ocultarlos, y la opción B es no. Guardianes, podéis contestar, ya sabéis, en el chat, aquí en directo también, y si estáis viendo el programa en diferido, en cualquier momento dejad vuestro mensaje si os parece bien ocultar los datos o no. Pero, Samuel, ¿se ocultan datos? ¿Y qué mensajes crees que estamos dando a las víctimas, a las familias? Pues el mensaje del que empezamos hablando, de sociedad degradada, podrida, de sociedad ya sin límites, de élites de poder sin límites, porque claro, aquí hay que hacerse ya muchas preguntas. Yo siempre he sido todo lo contrario a un conspiranoico. De hecho, me ha costado discusiones. Pero ya aquí hay que hacerse muchas preguntas. Hay que hacerse muchas preguntas porque tenemos... Cada vez que pasan los años vamos enterándonos de que hay ciertas élites de poder que tienen infiltrados redes de pedofilia, redes que van desde Hollywood hasta grandes conglomerados que han impactado de alguna manera en política. Y yo me hacía una pregunta que igual es una pregunta brutal, pero yo creo que llegados a este estadio tenemos que hacernos todas las preguntas posibles, porque no hablamos de un robo y un hurto en el Carrefour, hablamos de miles de niñas violadas. Tenemos derecho a hacernos todas las preguntas posibles, ¿no? Entonces, hay políticos en estos escenarios que acaban llegando a puestos de mucho más alto nivel, donde es mucho más fácil proteger o ocultar ciertas cosas. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué entre todos los políticos que tendrá el partido laborista, de todos los que habrá, y el otro partido, el conservador, cómo es posible que llegue a primer ministro justo el que era fiscal jefe durante todos estos hechos? No le encuentro explicación alguna, porque aunque tú no tengas relación directa con los hechos, tú evidentemente tienes altas dosis de responsabilidad por el puesto que ocupas. No había otro con otro perfil, no había otro mejor. Me decía un tipo muy dado a las conspiraciones, y yo discutía con él, pero claro, cada vez me cuesta más discutir con él. Y me decía, ¿no será que para tapar esta serie de cosas, cuanto más poder tengas es mejor, y por lo tanto cuanto más gente de esta eleves a lo más alto del poder es mejor? Y yo no quería creerle, porque no quería creerle. Sí, entiendo. Pero al final... Sí, que los hechos al final te hacen dudar, te hacen admitir unas hipótesis que bajo circunstancias, llamémoslas normales, en el que el resto de los humanos de la sociedad nos movemos, no podríamos ni siquiera imaginar que pudiesen ser reales. Te voy a ser honesto, cuando yo leía en The Times también hace unos años el tema de las violaciones y luego en las redes y tal y cual, y aparecían tantos miles de niñas, y decía, honestamente yo me lo negaba. Decía, no puede ser, esto es lo típico, una confabulación, que sí, que hay violaciones, pero que no puede ser de tal calibre. Y al parecer, no solamente las 2.000 o 1.000 y pico o tal, incluso se han quedado cortas. Eso es la propia investigadora, la tal, ¿cómo se llama esta señora? Alexis Jay, al parecer ella misma, que se le encargó la investigación, ella misma admite que como mínimo hay 1.000 y pico, 2.000 niñas violadas. Que entre paréntesis, al parecer, ayer estuvimos con Josema en Horizonte, imagino que lo sabes, sí. Y Josema justamente nos contaba que esta señora, que ahora mismo aparece como una
adalid defensora de las niñas, como en plan de yo lo dije y tal y cual, al parecer, cuenta el resto tú, si te parece bien. Pues imagino pero no es solo esta señora, si te paras a pensarlo, porque hay mucha gente que estaba, incluido el primer ministro, que estaba en ese momento en el ajo y que ahora de repente sale a decir, pues yo voy a dar más. Esto, la típica frase de llegaremos hasta el final y no nos temblará el pulso, pero hombre, que estuviste una década allí. Eras ya investigadora política y estuviste una década allí. No me sirve ya este tipo de mensajes ahora, ya no sirven. Y hay mucha más gente que esta. Hay toda una cúspide de pirámide a nivel político, mediático, de administración, que ahora quieren sacar la cabeza y ahora van a hacer muchas investigaciones y van a llegar hasta el fondo del asunto. Pero volvemos a repetir, es que estamos en 2024 y las primeras bandas de pakistaníes denunciadas son de finales de los 90. Y cuando tú no paras un monstruo al principio por miedo, porque esta teoría es estúpida, que en criminología es devastadora, que es la teoría del mal menor, ¿no? No hagas nada porque es peor, porque si no va a haber conflictos raciales, va a haber más disturbios. Así que mejor, eso es, en criminología, el mal menor siempre lleva al mayor de los males. La impunidad en los estadios primeros implica reincidencia y escalada. Es decir, si no pasa nada, yo continúo. Y además de continuar, escalo, cada vez cometo cosas más graves, porque aquí no pasa nada. Vivo en una sociedad, en una civilización que ha aceptado la barbarie, que la ha aceptado y que tiene miedo a enfrentarse a ella. Bueno, pues, puedo violar, puedo llevar machetes, puedo robar los relojes a los turistas, entro por una puerta y salgo por la otra y no pasa nada. Mira el individuo que mató de una puñalada a un chaval antes de ayer o ayer mismo, ya no recuerdo, creo que antes de ayer, en un pueblo del sur de España. El tipo le habían pillado con un arma de fuego y el guardia civil había dicho al padre del amenazado pues ya he hablado con el niño, que no se preocupe usted. Digo, pero ¿cómo puede ser ese buenismo tan horrible? ¿Qué nos ha pasado en nuestra sociedad? Eso le ha costado la vida a un chico antes de ayer. Pero hay algunos acontecimientos, Samuel, que te pone la carne de gallina. Uno de los hechos relatados, por ejemplo, en la investigación es una patrulla de policía va a una casa a la cual le ha llamado un vecino al escuchar gritos y se encuentran con una niña semidesnuda de 12 años, ebria, y una serie de pakistaníes, 6 o 7, semidesnudos en actitud sexual con la niña. ¿Y qué hace la policía? Se lleva arrestada a la niña por haber bebido alcohol. Sí, esto me sirve para matizar lo que he dicho antes, que creo que es importante matizarlo. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Efectivamente, ¿qué es esto? Me sirve para matizar lo de antes porque, no sé si lo he dicho en este programa, pero en otros muchos sí. Cuando te he hecho antes la diferenciación entre la policía y los policías, ¿verdad? En España, en Italia y en Francia no tenemos la policía para enfrentarnos a los nuevos fenómenos criminales. No hay, no la tenemos como estructura. Pero sí tenemos los policías. Es decir, si nos dejan trabajar, si cambiamos el modelo policial, tal como nosotros queremos cambiarlo, y la política criminal, de esta en España salimos en muy poco tiempo. Y en Francia y en Italia también se revierte la situación. Inglaterra es distinto, y lo escribimos en nuestro libro hace tiempo ya. En Inglaterra no hay ni la policía ni los policías. Hay que ver cómo son los policías ingleses. Hay que ver sus métodos de selección, cómo están formados. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. ¿Por qué, Samuel? Pues que es una población... Tú sabes que todos nos debemos un poco a nuestra historia, ¿no? Y todos funcionamos un poco en función de lo que ha sido nuestra historia. Por ejemplo, España siempre llega 10 años tarde a casi todo, dentro de los países europeos. Bueno, cada uno tiene su historia, ¿no? Tú date cuenta que hasta hace nada incluso los bobbies, los policías ingleses, ni siquiera iban armados. Sí, ni siquiera iban armados. Y cuando se cambia la realidad criminal en Inglaterra, o los primeros años de transformación, que básicamente vienen a ser los últimos de los 80 o los primeros 90, tardan tanto en cambiar las leyes que incluso hay policías que dicen, oye, pero que aquí ya no se puede salir así, que estamos haciendo el panole, y hay policías que llevan un arma escondida en el tobillo, en la tobillera, para poder defenderse. Bueno, esa es la cultura de ese país, viene de ahí, ese es su modelo de seguridad, el creer que no hace falta guerreros en la calle, el creer que hace falta tipos educados que te expliquen no sé qué cosas sobre la diversidad y la no sé cuánto más.
Y eso es un problema para Inglaterra, enorme. No sé si yo, Miquel, le quería preguntar algo. No, la última pregunta, Samuel, para no molestarte más, es ¿qué piensas de que Elon Musk haya acusado al primer ministro británico de encubrir estos delitos? ¿Crees que Elon Musk haya dicho eso públicamente tiene un impacto? Mira, yo te voy a opinar lo que pienso de corazón. Lo que pienso de corazón. Yo creo que gracias a Trump y a Elon Musk, hoy somos mucho más libres que ayer. Creo que Occidente estaba al borde del precipicio y que tipos como este, con toda su extravagancia, todo lo que te dé la gana, todo lo criticable, nos pueden sacar de ese precipicio. Y que si no hay tipos como este, podríamos habernos tirado otros 20 años sin hablar de las niñas violadas. Y una persona intelectualmente honesta, que eso es lo que en España, la arrogancia esta de la intelectualidad, ¿no? Hay tantas personas que han criticado a Trump y a Musk que cuando surgen unos hechos que son admirables, se niegan para no, digamos, llevarse a la contraria a sí mismos, para no decir que se equivocaron, ¿no? Yo no tengo ese problema. Yo cuando Donald Trump se presentó por primera vez a las elecciones, lo puse verde, y cuando se presentó contra Hillary Clinton, hice un tuit y puse mañana se vota susto o muerte. Susto era Hillary, muerte era Trump. Pero soy un tipo que después de 4 años de presidencia de Trump, digo, desde Reagan no había habido un presidente así. Y ahora, al borde del precipicio como estaba Occidente, Trump y Elon Musk nos hacen mucho más libres. Inglaterra es el primer ejemplo. Y lo siento si a la gente le cae más o el otro, o si son extravagantes. Yo doy mi opinión de corazón. ¿Y por qué entonces son denostados constantemente en los medios de comunicación? ¿Por qué se critica de una manera tan brutal y vitriólica a Elon Musk y con George Soros, por ejemplo, se le deja pasar de puntillas? Porque los medios de comunicación atacan una y otra vez justamente a aquellos que denuncian, por ejemplo, este tipo de cosas. ¿Qué hay de malo en que Elon Musk saque a la luz un problema tan brutal, tan vomitivo, tan, no sé, es un asunto a nivel europeo que además me temo una cosa, y yo creo, perdón, esta sí que yo creo que es la última, perdona, Joan Miquel, tengo la impresión de que esto se puede extender como una mancha de aceite, provocando un efecto reflejo o dominó en el resto de los países europeos, porque me pregunto, ¿cuál es el fermento que ha ocurrido o que ha favorecido esto en Inglaterra? Porque si bien hay estructuras que estaban interconectadas y estructuradas, también es verdad que fueron naciendo de manera independiente, es la clave, en el país. ¿Por qué? ¿Y qué relación podría tener esto con España? ¿Por qué? ¿Qué es lo que había de fermento en ese país para que ocurriesen y no ser su origen en una estructura organizada como puede ser una estructura, por ejemplo, de tráfico de drogas, sino que en sitios independientes iba naciendo esta perversión o esta brutalidad? Pues la respuesta a eso no es políticamente correcta. La respuesta a eso claramente es que cuando en un país entran miles y miles de personas de otros territorios de manera desbordada, muy difíciles de integrar, pues hay una diferencia enorme entre que vengan personas que comparten todo contigo a personas que, por ejemplo, en el trato a la mujer o en el respeto a la mujer, no comparten nada contigo. Por eso es muy importante que entendamos la lección que no aprendió Francia, que no aprendió Suecia, que nosotros no, de momento tampoco estamos aprendiendo, pero ojalá en los próximos años se aprenda, que no vale la legalidad y ilegalidad, solo faltaba. Hay que controlar la legalidad y ilegalidad del que entra, porque hay que saber quién entra. Eres un violador, vienes de una guerra, has utilizado armas, vienes de una cárcel, y eso solo lo podemos obtener con control de fronteras, ¿verdad? Y que entre la gente buena que viene a aportar, sea cual sea el color de su piel, que nos da igual, ¿verdad? Pero no sirve solo con eso. Una vez aquí, esto es una civilización, somos la civilización más libre y próspera, tú huyes de un estado fallido, una vez aquí tienes que integrarte en nuestras dinámicas sociales y en nuestra cultura. Y si eso no lo haces, da igual que seas legal. Recordemos que estos pakistaníes, estos bangladesíes, eran taxistas, eran camareros, tenían la nacionalidad británica prácticamente todos, llevaban años trabajando allí, pero no les hemos obligado a abandonar sus costumbres, sus ritos culturales, sus dinámicas sociales. Y eso es una cosa que no podemos permitirnos en España, porque ya debemos entender que Francia, Suecia e Inglaterra han fracasado. Aquí, a partir de hoy, a partir de mañana, ojalá aparezca un político ya que diga, no, lo siento,
Usted viene y ya está aquí de manera legal, bienvenido. Pero además de ser legal, usted debe saber que debe integrarse y respetar nuestras dinámicas y nuestra cultura. Y al más mínimo comportamiento desviado o antisocial sobre esto, usted se va fuera también. Nos da igual que sea legal. Porque si no, el caldo de cultivo es que crean estados paralelos. Replican sus mundos en nuestros mundos. Crean estados paralelos ajenos absolutamente al control de nuestras normas. Y eso no lo podemos permitir aquí cuando hemos visto que ha fracasado en todos los sitios. Replican sus mundos en nuestros mundos. Yo creo que ahí le has dado, vamos, en la mitad del melón, querido Samuel. Muchas gracias. Ya es un poquito tarde, hemos abusado de ti con varias últimas preguntas, perdónanos, pero creo que el tema lo merece. Y además, si somos honestos, nos sería extraño que este tema vaya explosionando en muchos sitios más. Eso explicaría cosas como el aumento de las violaciones en Cataluña, explicaría muchísimas más cosas que hoy en día muy poquitos hablamos de ello. Buenas noches, Samuel, y contamos contigo y tú con nosotros, por supuesto, para cuando quieras. Es siempre un honor. Buenas noches. Muchas gracias, Samuel.